Buenas tardes, chicas y chicos. Vamos a continuar con el desarrollo de la teoría de máquinas eléctricas. La última clase vimos el paralelo de transformadores, una situación que es sumamente interesante de entenderla y de suma aplicación porque por allí pasa fundamentalmente el uso, la utilización de estas máquinas. Vamos a continuar ahora con el transformador trifásico. ¿Se acuerda que habíamos dicho cuando las condiciones para el conexionado en paralelo, que en el caso de los trifásicos se complicaba el tema de los desfasajes de tensión entre primario y secundario, etcétera, en función de las distintas posibilidades de conexión que tienen los transformadores? Bueno, pues bien, primero vamos a hacer entonces una breve síntesis de cómo aparecen los transformadores trifásicos. Para ello vamos a comentar que a nivel mundial el uso de la energía eléctrica, generación, transmisión y utilización de la energía eléctrica, se hace utilizando precisamente un sistema trifásico de tensiones. Ustedes han visto ya el sistema trifásico en electrotecnia, así que tienen idea de las dos características, las dos conexiones fundamentales o principales de todo sistema trifásico, que son las conexiones estrella y triángulo, ¿verdad? Bueno, las características de cada una de ellas, ventajas de una respecto de otra y para qué se utilizan cada una de ellas. Por ejemplo, deberían saber que la conexión estrella del sistema triángulo, sistema trifásico, se utiliza básicamente para lo que es la distribución de energía. ¿Por qué? Porque se transmite a través de tres conductores, uno por cada fase, y el neutro, permitiendo de esta forma que al llegar al domicilio o a la industria que va a hacer uso de esa energía eléctrica, se puedan conectar utilizando alimentación trifásica, por ejemplo los motores de potencia, o alimentación monofásica, como es en el caso del 90% de las casas de habitación del país, digamos, básicamente. En cambio, el sistema de conexión en triángulo es el más utilizado para justamente la transmisión de energía. Es decir, ustedes ven las líneas de alta tensión que llevan energía eléctrica y van a ver tres cables, básicamente. Pueden llegar a ver un cuarto conductor arriba, pero ese es lo que se conoce como hilo de guardia, que está puesto allí más como un pararrayos que para transmitir energía. Por allí no se transmite energía, sino que actúa como un pararrayos del sistema. Son tres piolines, tres cables en realidad, uno para cada fase. Y de esa forma, a través de esos tres cables se lleva energía eléctrica trifásica en conexión triángulo. ¿Está? Bien. Entonces, el uso de los sistemas trifásicos hizo necesario la transformación trifásica, para lo cual en un principio se utilizaron tres transformadores monofásicos conectados como trifásicos. Es decir, sistema trifásico decía, bueno, tenía un transformador, no es, vamos a ver cuál anda acá, un transformador trifásico, digamos, es un transformador monofásico, y acá conecto la fase R', secundario, después conecto S' y T'. Tres transformadores independientes, R y T, S' y T'. Bueno, tres transformadores individuales se conectaban entre armando un solo equipo para una transformación trifásica. Bueno, eso dificultaba mucho el hecho de tener que hacer tres transformadores iguales y demás. Entonces, el primer transformador trifásico en realidad se armó de la siguiente forma. Fíjense ustedes. Si yo tomo los tres transformadores y hago un transformador así acá, después hago el otro acá, así, y el tercero lo hago acá, ahí está. Entonces tengo el transformador de vuelta R, el transformador S y el transformador T, cada uno con su bobinado.
Pero en lugar de poner los bobinados en las columnas centrales, los pongo acá los dos. Pongo bobinado de alta tensión, así, y bobinado de baja, así. Entonces tengo alta tensión, 1 y 2, baja tensión, 3 y 4. 4 conexiones. Los dos bobinados de este lado, ¿está bien? Lo mismo acá, vengo con el bobinado así, salgo y después hago el otro encima, ¿está bien? Y salgo con 4 terminales de vuelta. Esto es R, dijimos, R, acá está el S y acá está el T. Lo mismo acá, los dos bobinados así, ¿está bien? Y encima de este el otro, el secundario. Entonces tengo 4 terminales de vuelta. Este es el T. ¿Está bien? Entonces, yo los pongo así de esta forma y cuando yo los sumo, los pongo acá, me doy cuenta que según el sistema trifásico, acuérdense, los vectores son así, R, S y T, ¿sí? Si yo sumo los flujos instantáneamente en esta columna, me voy a dar cuenta que si en este el flujo es máximo acá, en estos dos es así y vale la mitad. Mitad flujo. La suma de los tres flujos da 0. ¿Está claro? Bueno, listo. ¿Qué pasó? Primero se juntaron y luego una vez que teóricamente uno se da cuenta que es así, el flujo neto, el flujo resultante de los tres transformadores alimentados por las fases R, S y T en la columna central, en todo instante de tiempo, la suma es 0, da 0. Entonces aparece el primer transformador de baja potencia que tiene un núcleo o está constituido de esta forma. Fíjense acá. Esta es la columna R. Vamos a hacer un cilindro, R. Esta es la columna S, otro cilindro acá. Así, donde está bobinado. Y acá ponemos el tercer cilindro. ¿Está bien? 3 cilindros con los bobinados. ¿Está bien? Listo, hacemos así. Y ahora lo juntamos a los cilindros. Entonces me queda. ¿Me siguieron, no? Me queda. Borro. Me queda un transformador que está constituido así. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3. Ese está por allá atrás. ¿Sí? Por ejemplo, fase R, S y T. ¿Está bien? Acá están los arrollamientos. ¿Se entiende, no? Yo veo los arrollamientos. Los 3 cilindros de material ferromagnético. ¿Está claro, no? Y para permitir el flujo, el camino del flujo, tapo así. Tapo una tapa de material ferromagnético. Así. ¿Está bien? Espesor. O sea, queda todo tapadito. Y lo mismo acá abajo. Vengo así, hago así y me voy para allá. ¿Está claro? Tapa de material ferromagnético. Columnas y yugos o culata. Las tapas. Entonces, esto que está acá, el dibujito disculpen, sí, más o menos, pero se entiende, ¿no? Es lo que, de esta forma se constituyó el primer transformador trifásico como una única máquina. ¿Se entiende? O sea, se fabricaba el conjunto, así como está, transformador trifásico, haciendo 3 bobinados sobre el material ferromagnético, juntándolo y dándole continuidad al magnetismo a través de tapas de material ferromagnético encima. Culatas se llaman, o yugos. ¿Está bien? Por supuesto, la potencia de estos trafos era bastante reducida, no superaban los 10 kVA aproximadamente. De todas formas, primera máquina realmente trifásica, es decir, un solo elemento, una sola máquina trifásica. Bueno, del mismo análisis a posteriori, fíjense, yo tengo estos tres, en lugar de un triángulo, si yo miro de arriba, mirándolo de arriba al transformador, mirándolo de acá, así, yo veo 3 círculos, que son las 3
las tres columnas. ¿Ven? Tres columnas. De vuelta, columna R, columna S y columna T, así, estas tres. La veo así. Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de ponerlas así, las abro, bajo esta al medio y me queda esto? R, S y T. Y hago esto. Bueno, esto que ven acá, esta nueva distribución de columnas, es la que dio origen al famoso transformador trifásico acorazado, que básicamente es este. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. Y es este transformador. El núcleo del trafo tiene 1, 2, 3 columnas. Así, tal cual. Y acá se coloca el bobinado de la fase R, el bobinado de la fase T y el bobinado de la fase RS, perdón, y la fase T. Los bobinados. De acá sale 1, 2, 3, 4. Alta, baja tensión. ¿Sí? Lo mismo acá. En cada uno de los tres bobinados. ¿Sí? Lo interesante es, el núcleo ahora se hace en un solo plano, con las columnas una a continuación de otra, en línea, la columna en línea, y se hace un único núcleo de material ferromagnético que se denomina núcleo acorazado. ¿Qué es todo esto? Este es el núcleo acorazado. Bueno, por supuesto está atrás. Listo, de acuerdo. Clásico núcleo transformador trifásico. Bueno, en todas estas distribuciones de núcleo, el problema más grave está en la distribución del flujo. Fíjense, nosotros habíamos hecho poniendo los tres transformadores así, así y así, la suma en la columna central, la suma de flujos, suma instantánea de los flujos en la columna central siempre da 0. Bueno, acá los flujos se distribuyen bastante uniformemente y no provocan sobrecarga. Ahora, cuando yo paso de esta configuración a esta configuración, ahí sí. Vamos a hacer esto de vuelta, vamos a borrar, vamos a dejar nada más que el núcleo para demostrar algo que es sumamente interesante y que es la distribución de flujo. Supóngase que este es el flujo, acá está el bobinado R acá, S y T. Supongan ustedes que el flujo es máximo en S, entonces yo tengo por acá el valor de phi 0 máximo. Ahora, este flujo llega acá y ¿qué pasa con este phi máximo? Se hace acá así y acá así. Este vale phi máximo sobre 2 y este vale phi máximo sobre 2, siempre y cuando el camino magnético que sigan ellos sea el mismo. ¿Sí? Y tenga exactamente la misma reluctancia magnética cada columna de esta respecto a la columna central. ¿Está claro? Bueno, capaz que si lo hacíamos con colores va a ser. Ahora bien, ¿qué pasa si 120, digamos, ángulos después, digamos, radianes después, el flujo máximo ya no está más acá en el centro, sino que está acá. Así, ahora vamos a hacer el rojo, para que se note mejor y no haya tanta diferencia. Esto vamos a hacer así. Y ahora supóngase ustedes que el flujo máximo se da en un determinado instante de tiempo acá, con este sentido. Y acá tengo el phi máximo ahora. Este phi máximo viene para acá, ¿y qué pasa? Se distribuye por acá. Si este es el phi RST, este es el phi sub T, y acá sería el phi sub S, y por acá seguiría el phi sub T. ¿Está bien? Es decir, este es el máximo, fíjense el sentido, y este va a ser igual a phi sub T sobre 2. Y este debería ser igual a phi sub T sobre 2. Evidentemente ya se dan cuenta que estos dos no van a ser iguales. ¿Por qué?
Bueno, porque este camino magnético, este camino magnético es más corto que este, mucho más corto. ¿Sí? La reluctancia magnética de este camino es mucho menor que la reluctancia magnética de este. Entonces, esta distribución de flujo, idealmente, el flujo total se distribuye en dos flujos iguales y opuestos a la otra zona, no se cumple. No se cumple la igualdad. Esa distribución despareja del flujo hace que haya puntos calientes del transformador. Normalmente estos puntos, acá, y estos puntos que son puntos más fríos. ¿Se entiende? Es decir, la distribución no uniforme del flujo trifásico generado por las tres fases en el núcleo produce un adicional de pérdidas en el núcleo, debido al calentamiento en determinados puntos específicos del núcleo. ¿Está bien? Ese es el problema fundamental que tiene el núcleo que se denomina acorazado. Este es el núcleo acorazado. Bueno, cállose. El núcleo acorazado. El núcleo acorazado. Bueno, la solución a esta distribución no uniforme del flujo, que está acá, es agregarle dos columnas al núcleo. Por supuesto, una solución más cara, pero se logra una distribución más uniforme de este núcleo. Entonces, hay un punto de conveniencia, hay un punto de equilibrio. Más caro el núcleo, mayor rendimiento del trafo. En el caso de transformadores de gran potencia, sí se justifica hacer esto. Se agrega una quinta columna. Entonces, esto se abre acá, así, esto se abre acá, así, acuérdense, así, sigue para allá, y tengo una quinta columna acá, así, acá. Quinta columna que va a ser la mitad de las otras, seguramente, así. Entonces vengo acá, bajo acá. Una, dos, tres, cuatro, no me olvidé la quinta. Esta está acá. Sí, el núcleo está acá. Ahí está. Tengo una, dos, tres. ¿Sí? Ahí está. Esto me estaba confundiendo. Una, dos, tres. Acá. Este me está confundiendo. Y esta viene por acá, pero se distribuye. Acá. Y acá cierro. Esta es la quinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Estas columnas, la sección de estas columnas, la sección es la mitad de la S normal sobre 2. Esta sección es S normal sobre 2. ¿Sí? Y esta sección es S normal. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, aparece el transformador que se denomina doble acorazado. Que tiene una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas y cinco columnas. La quinta columna. La cuarta y quinta columna que se agregan por afuera, del mismo material ferromagnético, son de secciones iguales a la mitad de la sección principal de las columnas. Transformador doble acorazado. Más caro que el anterior, por supuesto, pero con mejor rendimiento. Mayor rendimiento en cuanto a pérdida de potencia activa. ¿Está bien? Bueno, quería hacer este comentario como para que tengan una idea más acabada de la máquina transformador trifásica como máquina única. ¿Por qué vengo a esto? Porque en general los transformadores trifásicos como máquina única, normalmente de tipo de doble acorazado, se trabajan hasta los 300, 350 MVA de potencia. Cuando el trafo supera esa potencia o es necesario poner un transformador más grande, entonces ya de vuelta se recurre a ¿qué? La conexión inicial. Se conectan tres transformadores, por ejemplo, tres transformadores de 350 MVA cada uno, son 450 MVA, ya estoy superando el 100 MVA del anterior, y tres transformadores independientes, que se conectan como si fueran una sola máquina, ¿está bien?
funcionan como una sola máquina trifásica, como un solo elemento de transformación trifásica, pero son tres transformadores independientes. Tiene dos ventajas. Primero, se puede incrementar, se puede duplicar la potencia de transformación trifásica y son tres transformadores los que están en servicio para un sistema trifásico. O sea, digamos, es mucho más fácil, si uno de los transformadores sufre un desperfecto, reemplazar un transformador de 50 MVA para hacer uno de 150, pongo 3 de 50, monofásico. Reemplazo uno de 50, que es mucho más barato, y se cambia, se saca el que está pinchado, que está quemado, que está fuera de servicio. Se lo saca y se pone. Es más económico mantener un transformador de reserva o dos transformadores de reserva, si el conjunto es mayor, de 50 MVA, que tener un único transformador de 150, por ejemplo. ¿Se entiende, no? O de 600 MVA, que 550 MVA. ¿Se entiende? Bueno, esto es un problema de costos y conveniencia. Pero con esto le quiero decir que no se descarta para nada una transformación trifásica utilizando de vuelta transformadores monofásicos conectados como si fueran trifásicos. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Listo. Bien. Quería hacer esta introducción para que veamos un poquito más el tema del uso real de la máquina. Tengo entonces los transformadores trifásicos. El análisis teórico de los transformadores trifásicos se realiza analizando el comportamiento de una fase, porque las otras dos fases se supone que tienen un funcionamiento idéntico. Se supone idéntico. En realidad no son tan idénticos porque siempre hay una diferencia entre fase y fase, digamos. Pero es diferencias que se justifican por el tema constructivo de la máquina, ¿no? ¿Se entiende? En realidad todas las máquinas actualmente fundamentalmente los núcleos y los arrollamientos se hacen con máquinas que automáticamente sacan el mismo diámetro, son todos muy parejitas las bobinas en diámetro, en la cantidad de vueltas, en la sección de conductor, lo mismo que los núcleos, se arman todos colocando chapas de material ferromagnético que vienen precortadas, o sea que están todas de la misma medida. En cuanto a dimensiones, las máquinas, los transformadores de hoy en día y las máquinas en general, hoy día, desde el punto de vista constructivo, son bastante acercándose lo más posible a la perfección, ¿no? En cuanto a posibilidades de errores en medidas, sobre todo de materiales. Pues se hacen maquinando el material, con máquinas. O sea, pero de todas formas siempre hay algún tipo de diferencia entre cada una de las fases. De todas formas, se supone que las tres fases son idénticas, se comportan en forma idéntica, ese es el tema, y el análisis de un transformador trifásico se hace ni más ni menos por fases. Es decir, entonces yo analizo una fase del transformador y a partir de ahí hago todo lo demás. En realidad, no se hacen diagramas vectoriales de transformadores trifásicos, se hace un diagrama vectorial de un transformador trifásico de una fase del transformador trifásico. El otro diagrama vectorial se supone que es idéntico a ese, nada más que está desplazado 120 grados eléctricos. ¿Está bien? Y el tercero, otros 120 grados eléctricos. Bueno, entonces, todo lo que hemos visto hasta acá de cómo funciona un transformador sirve. Y igual en el caso de los transformadores trifásicos. La gran diferencia de los transformadores trifásicos, como dije ya en la clase anterior, es el tema, o el problema, no problema, sino es todo un tema específico de los conexionados que se pueden realizar combinando los tres bobinados del primario con los tres bobinados del secundario, y si fuese el caso, los transformadores de potencia tienen un tercer bobinado que se denomina terciario, por lo que entonces ya tengo 3 del primario, 3 del secundario son 6 y 3 del terciario son 9, en principio 9, pero como son entrada y salida son 18 terminales para conectar. ¿Está bien? Bueno, ahí viene el chiste. Esto es lo más importante entonces, digamos, de lo que es el transformador trifásico. Las conexiones del transformador trifásico o lo que se conoce como grupos de conexionados. Para eso vamos a comenzar con escribiendo, ahí está,
dibujando, mejor dicho, un transformador trifásico con primario y secundario simplemente. Entonces, el esquema para poder ver cómo se conexionan es el clásico R, S, T, R, S, T del primario, el transformador a alta tensión normalmente siempre se considera que el primario es el de alta tensión, como si el transformador estuviese trabajando con un reductor de tensiones. Por norma se lo considera así, pero si fuera al revés da lo mismo, el análisis es el mismo. Entonces, tengo los tres bobinados del primario, donde con la letra mayúscula RST, así, indico los comienzos de los bobinados. Comienzo de bobina. Esto. Y con la misma letra, pero con primas, R', S' y T', los finales de bobina. Y esto es importante porque ustedes se deben acordar en electrotecnia que, por ejemplo, ahora lo vemos, el conexionado en estrella se realiza conectando entre sí los terminales de bobina o los comienzos de bobina, los famosos bornes homólogos. Esa es la idea. Bueno, primario y secundario. R, S y T, excepto que el secundario, por ser de baja tensión, vamos a leer con letra minúscula. R minúscula, S minúscula, T minúscula. Y acá tenemos R', S' y T'. Bueno, les comento, nosotros estamos acostumbrados a usar RST, porque en Argentina se utiliza muchísimo el RST. También se puede hacer, según las normas IRAN, es decir, en lugar de RST, UVW. ¿De acuerdo? Y acá U minúscula, W minúscula, V minúscula y W minúscula. Prima en este caso. Y acá UVW. Cualquiera que sea el símbolo está bien, digamos. Hay transformadores que vienen de fábrica con RST, hay transformadores que vienen con UVW. Sucesión de letras del alfabeto, ¿está bien? Bueno. Por costumbre, nosotros vamos a denominar RST, así, en la bibliografía creo que lo llaman también UVW, pero bueno, así, y tengo primario y secundario, bobinado del primario, bobinado trifásico, bobinado secundario, con los comienzos de bobina y los fines o final de bobina. ¿Está bien? Bueno, lo mismo acá, comienzo de bobina y final de bobina. ¿Cómo hago para conectar, por ejemplo, o qué posibilidades tengo de conexión? Vamos con el análisis primario simplemente. ¿Cómo lo puedo conectar al primario? Lo puedo conectar en estrella, la más común. ¿Cómo se conecta en estrella? Para ver las posibilidades de conexión, vamos a analizar directamente, vamos a quedarnos con el primario. ¿Cómo hago para conectar estos tres bobinados trifásicos en estrella? Representando a la fase R, S y T. Uniendo los bornes de finales de bobina, así. Si yo hago así, uno de estos bornes se van a constituir lo que se conoce como el centro estrella o neutro, y viendo, fíjense, lo importante, la fuerza electromotriz SUR está apuntando hacia arriba. Esta está apuntando hacia arriba y esta también está apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque estos serían los bornes positivos, en principio, los que tendrían el puntito. ¿Se entiende? Bueno, conecté los finales de bobina y el diagrama vectorial que se corresponde con esta conexión, ¿cómo es? Bueno, para eso siempre tomamos E sub R como referencia y a ese orden lo dibujamos acá. E sub R, vector, ¿sí? ¿Está bien? Siempre vertical, E sub R vector. ¿Cómo está el vector E sub S respecto de E sub R? 120 grados eléctricos
en atraso. E sub S. ¿Sí? Fíjense, este es el positivo y este es el negativo. Negativo, positivo, entre comillas, ¿no? Este es el positivo y este es el negativo. ¿Qué estoy haciendo? Uniendo los negativos. ¿Está claro? Bueno, y este es el sentido positivo. Fenómeno. Y el tercer vector correspondiente a la fase T, igual, excepto, acá, perdón, esto es 120 grados. Y el E sub T, acá. E sub T, 120 grados de este. Y por supuesto, 120 grados de este. ¿Está claro? Diagrama vectorial de la conexión estrella. Esto ya lo conocen ustedes de electrotécnica, sistema trifásico. Este diagrama vectorial representa las fuerzas electromotrices del conexionado primario conectado en estrella. ¿Está bien? Se simboliza con la letra Y. La Y es la estrella. ¿Está bien? Esta es estrella, esta es estrella. Y. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra forma tengo? Y ya lo hacemos acá, Borramos esto porque así vamos a ir viendo todas las posibilidades de conexión que tenemos con el mismo 3. Yo tengo la estrella acá, conectado, donde cortocircuité los bornes homólogos, acuérdense, todos lo que eran las finales de bobina, lo que en principio eran negativos. ¿Qué pasa si ahora yo hago esto? Sencillito, vuelvo a dibujar esto acá, para hacer otro dibujo ahí. R, S y T, tengo de vuelta alta tensión, el mismo, nada más que esté haciendo dos conexionados distintos. Estos son los comienzos de bobinas, estos son los finales de bobina, y quiero hacer una conexión también en estrella, pero ahora hago esto, miren, cortocircuito acá. ¿Qué estoy haciendo? Cortocircuitando lo que supuestamente deberían ser los positivos y estos los negativos. ¿Qué hago automáticamente cuando conecto esto entre ellos? Son bornes homólogos, son bornes homólogos, los conecto así. ¿Qué pasa con las fuerzas electromotrices acá? Automáticamente pasa esto. E sub R pasa a ser así, E sub S pasa a invertirse, se invierten, y E sub T pasa a invertirse. De tal forma que ahora estos son los primarios míos. Estos son los bornes que tienen los puntitos. Como acá los bornes que tienen los puntitos eran estos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Para la carga que está fuera del transformador, estos son los bornes positivos ahora. ¿Está bien? El simple cambio de conexionado interno de la máquina, en lugar de conectar todos los positivos, los R', conecté los sin prima, automáticamente hizo que se invirtieran las fuerzas electromotrices acá generadas. ¿Y cómo sería este ahora? Bueno, miren acá, así, tal cual. E sub S, E sub T, perdón, disculpen, E sub R, este invertido, E sub R, este invertido, E sub S, y este invertido, E sub T. E sub T invertido. ¿Se entiende, no? Bueno, la sucesión, el sentido de giro o sucesión de fase es la misma. Es E sub R, E sub S y E sub T. Acá es E sub R, E sub S y E sub T. El sentido es horario, acá y acá. Excepto que ahora las tensiones están desfasadas entre este y este. ¿Cuánto están desfasadas? 180 grados. Entre esta E sub R y esta E sub R, hay 180 grados de pasaje. E sub R de la conexión anterior. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Entonces, este también es una conexión Y, pero ojo, entre este Y y este Y hay un desfasaje de 180 grados. ¿Está claro? Yo tomando nada más que el mismo transformador, el mismo conjunto bobinado y cambiándole de un lado al otro. Lo que hice fue
girar 180 el diagrama vectorial. ¿Está claro, no? Las tensiones obtenidas acá, en este primer son 180 grados desfasadas respecto de estas. Lo cual no puede ser de otra forma, porque hemos dicho, acá, si yo conecto acá, los primeros, los positivos estaban acá arriba, y si lo conecto acá arriba, los positivos van a quedar acá abajo. ¿Está? Sí, 180 desfasados. ¿Se entendió? Bueno, pero hablando del conexionado en estrella, yo ya veo que en el mismo bobinado yo lo puedo conectar de dos formas distintas, según por dónde saque o entre la energía, así o así. ¿Está claro? ¿Quedó claro, no? Conexionado en estrella de un bobinado trifásico. Tengo dos alternativas: conectarlo con los finales de bobina, con lo cual me da este diagrama vectorial, o si lo conecto con comienzo de bobina, me da este diagrama vectorial. Registrando. ¿Bien? Bueno, seguimos. Vamos a hacer otra posibilidad. Vamos a hacer la posibilidad de la conexión en estrella. Perdón, en triángulo. Ustedes conocen estrella, que es la que acabamos de hacer, y en triángulo. Bueno, vamos de vuelta. Vamos a ver qué pasa con un mismo bobinado conectado en distintas formas. Por ejemplo, esta. ¿Qué hacemos? R, S, T. R', S', T'. Acuérdense, comienzo de bobina, fin de bobina. Positivo en principio, negativo. ¿Okay? Yo para conectar en triángulo, conexión en triángulo del sistema, ¿qué tenía que ser? ¿Cómo hacía la conexión en triángulo? Mira, comienzo y fin, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? O sea, es como que lo estuviese poniendo en serie a los bobinados. No es lo mismo que poner en serie puesto de corriente alternada. A todo esto, ¿se pueden conectar positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo? Pregunta de examen. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, estamos. Por ejemplo, yo puedo hacer una conexión que diga el positivo de R con el negativo de S. Positivo, negativo. Conexión. El positivo de S con el negativo de T. Y el positivo de T con el negativo de R. ¿Tatán? ¿Conexión? ¿Qué conexión es esta? Triángulo. Triángulo. Dijimos, para conexión entre triángulos es positivo de T con negativo del otro, positivo de ese mismo, el anterior con él. Y se va haciendo, se cierra así el circuito. Y la energía entra por acá o sale por acá, que son los originalmente comienzo de bobina. ¿Está bien? ¿Sí? Fenómeno. En este caso, la fuerza electromotriz SUR está así, apuntando hacia la bobina, hacia el terminal positivo. E sub S está acá y E sub T está acá. ¿Sí? ¿Está claro o no? Bueno, esta conexión se denomina conexión S. S, pero S con otra letra. ¿Por qué S? Bueno, porque la conexión se hace, esta conexión se hace con, así miren, en S. En S. ¿Está bien? Queda lindo el rojo. Vamos a ponerlo todo en rojo. Así. Ahí está. Y este también. Para que quede marcada cómo se hace la conexión. Disculpen, vamos a hacerlo más lindo así. Ahí está. ¿Por qué S? Bueno, porque esto es una S. ¿Está bien? Conexión en S. Conexión delta. Delta, triángulo, en S. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el diagrama vectorial de esta conexión? ¿Cómo resulta el diagrama vectorial? Bueno, lo hacemos. Para eso, la reglita. Siempre tomo como referencia la fuerza electromotriz, dirección y sentido de la fuerza electromotriz de la fase R. ¿Vale? La primera. Entonces, esta dirección es así. De vuelta. E sub R, vector E sub R,
Esta es S sub R. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo sigo? Bueno, a ver, mirando acá, mirando el dibujo. El positivo de S sub R, la flechita del vector, positivo de S sub R, está conectado a el negativo de E sub S, o sea, a la cola de sub S. Y si yo tengo presente, acuérdense siempre que tener presente esto, E sub R, E sub S, E sub T, ¿sí? Este positivo está conectado a la cola de sub S, a este. Entonces, ¿cómo hago? Este vector va acá. Este lo traigo acá. Tac, acá. E sub S. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, mejor E sub S. Y el positivo de sub S, este está conectado a la cola de ¿quién? De E sub T. ¿Cómo va el vector? El positivo de sub S está conectado a la cola de sub T, que va así, positivo con tal. Y el positivo de sub T, está conectado a la cola de E sub R. ¿Está? Triángulo. Diagrama vectorial de la conexión triángulo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, a todos los efectos posteriores de poder ver qué pasó con el giro de los vectores, se puede hacer esto. Si este es un triángulo, tensiones de línea, ¿se entiende? Se puede encontrar una distribución de fase acá haciendo esto. Este horizontal. Vamos a hacerlo rojo. Tac. Si estuviese bien hecho el triángulo, estas tres serían iguales, ojo, serían iguales tres vectorcitos. Y este sería E sub R. Este sería S. Y este sería T. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? De todas formas, olvídense de la distribución en rojo. Este triángulo acá, es el triángulo que corresponde, diagrama vectorial, que corresponde a esta conexión en triángulo. ¿Está claro? Bien. Y acá la posibilidad que sigue es, acá tenemos dos alternativas. ¿Se acuerdan ustedes con la estrella? Invertimos positivo y negativo acá. O sea que entrábamos por acá primero y salíamos por acá y juntábamos todo esto cortocircuitando esto. Y después hicimos este cortocircuito, lo pasamos acá arriba y entramos por acá. Así, desfasamos 180 grados esto. ¿Está claro? Pero ahora yo puedo hacer algo sin necesidad de cambiar esto. Borro, ¿está bien? Borro esto. Puedo hacer algo, este lo vamos a dejar hecho para que quede. Puedo hacer algo esto otro, y para presentar a otro tipo de conexionado, de vuelta, las tres bobinas, R, S y T, R', S' y T'. Pero ahora, en lugar de conectar positivo de R con negativo de S, positivo de S con negativo de T y positivo de T con negativo de R, hacemos al revés, hacemos así. Hacemos negativo de T, positivo de T, perdón, con este con este, ¿sí? Y este con este. ¿Está bien? ¿Está claro, no? Bueno, esta conexión, yo cometí un error grave, discúlpeme. ¿Cómo llamé yo la conexión anterior? La llamé conexión S. Miren el dibujito anterior era así. Esta no es una S, sino que esta es una Z. Ingeniero, ¿qué estaba pensando? La conexión, disculpen chicos, la conexión anterior se llama conexión Z. ZZ. Esta que está acá es la conexión S. Bueno, disculpen acá, me equivoqué. Feo. Entonces, esto era para la conexión Z. Acá, esta. Para la conexión S, que es esta otra, así como está, se cambia entra por acá la energía
pero fíjense, se conecta así. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo es el diagrama vectorial de esto ahora? Si esta es S sub R, S R sigue estando para allá, S sub S también, y S sub T también, así, tal cual. ¿Cómo se llama el diagrama vectorial de esta? Fíjense, S sub R, bueno, hacemos S sub R acá, S sub R para arriba, así. Ahora, el positivo de S sub R está conectado a la cola de T. Positivo de S sub R está conectado a la cola de T, este acá. Así. Entonces acá va E sub T. ¿Sabes? Cola de sub T, así. Positivo de sub R. Positivo de sub R a la cola de sub T. ¿Está claro, no? El positivo de E sub T está conectado a la cola de sub S. Positivo de sub T a la cola de sub S. Así. E sub S. ¿Está bien? Y el positivo de sub S está conectado a la cola de sub T, como corresponde. El positivo de sub S está conectado a la cola de sub R, digo. Entonces, fíjense, esto, tengo otro triángulo distinto y este sí se corresponde al conexionado S. ¿Está claro? Pero, fíjense, cambiando la sucesión de conexiones, la sucesión de conexionados, el diagrama vectorial se me giró. ¿Para cuántos grados se giró? Esa es la cuestión. Bueno, para saber qué diferencia en grados hay entre este y este, ¿sí? Podemos hacer este mismo diagramita de adentro y comparar las tensiones de, por ejemplo, hacemos así ahora. Acá, acá, acá. ¿El sub R dónde está? Acá está el sub R. Ahí. ¿El sub S dónde está? Acá está el sub S. ¿Y el sub T dónde está? Acá está el sub T. Bueno, ahora, fíjense, E sub R es este vector y E sub R acá es este vector. ¿Está claro? O sea, sería este con este, sería así. ¿Qué ángulo hay acá? Entre este vector y este vector, este ángulo, hay un ángulo de desfasaje. ¿Se entiende, no? Bueno, depende de cuál tome como referencia, este ángulo es 60 grados. En principio 60 grados. Hay 60 grados entre este sub R y este. Depende de si yo tomo 60 grados positivos más 60 o 60 negativos, menos 60, dependiendo de cuál tome como referencia. Pero lo concreto es que entre este triángulo, que se corresponde a la conexión Z, y este triángulo, que se corresponde a la conexión S, hay 60 grados de diferencia entre las tensiones homólogas. Eso es lo importante para cuando yo hago la conexión en paralelo de las máquinas, ¿se entiende, no? Bueno, yo estoy hablando simplemente de las posibilidades que se presentan cuando yo tengo un conexionado trifásico. En el caso de las estrellas, solamente dos alternativas, cambiando bornes comienzo y fin de bobinas, ¿vale? Nada más. Tengo las dos posibilidades de estrella. Ahora, con la conexión triángulo, esta, ya de entrada tengo dos formas distintas de conectarlo que me dan resultados distintos en cuanto a el desfasaje entre las tensiones. ¿Queda claro eso, no? Ahora, si yo además tengo la otra posibilidad, y ahora sí, hago esta misma conexión, pero conecto al revés, conecto entrada y salida, no por los bornes que originalmente son positivos, sino por los finales de bobina. Vamos a hacer esto, pero conectando por los finales de bobina, así. Vamos a borrar y hacemos de vuelta, así les queda todo derechito. RST, le va a salir por acá, vamos a ir por abajo ahora. R', S' y T'. Y decíamos que ahora la S la hacemos así, este con este con este, y este va por arriba, así, con este.
¿Esta es una conexión en S? Sí, como estaba anteriormente. Excepto que ahora entramos y salimos por acá. ¿Está bien? La conexión S nos daba este diagrama. La conexión en Z nos daba este diagrama, distinto. Ahora, la conexión en S, pero invirtiendo fin, comienzo y fin de bobina, saliendo por acá, ahora los positivos son estos. ¿Qué le pasó a la fuerza electromotriz de cada uno de estos vectores? Se invirtieron. ¿Se acuerdan lo que pasaba antes? Bueno, se invirtieron. Ahora tengo esta. La E sub R está así ahora. La E sub S está así. Y la E sub T así. ¿Está bien? Positivo. ¿Qué le va a pasar a este triángulo? Se van a dar vuelta estos vectores. Bueno, en principio. A ver. Ahora tengo esta conexión, ¿eh? Fíjense. Bueno, vamos a borrar esta para poder comparar. Va a dar lo mismo. Vamos a borrar esta. Y ahora vamos a hacer acá a la par esta otra. Fíjense, las E sub R ahora ya no son más así, sino que ahora tengo esto. E sub R. ¿Está bien? E sub S. Y E sub T. Así. Los 180 estos. Bueno, pero yo ahora paso acá, esto es el triángulo, entonces dibujo de vuelta, ¿qué tomo como referencia? E sub R, hacia abajo ahora. ¿Ah? Chico, E sub R, hacia abajo, acá. El positivo de sub R está con la cola de sub S, el positivo de sub R con la cola de sub S que es este, o sea que está así. Así. E sub S. ¿Está bien? El sub R con este con este, y ahora el positivo de sub S, el positivo de sub S con la cola de sub T. Entonces esto es E sub T. ¿Está bien? Fíjese, este es distinto a este. Y también es distinto al que teníamos acá hoy. O sea que ahora el E sub R, para tomar como referencia, el E sub R está acá. Este es E sub R, este, que está acá abajo. Este E sub R está ahí arriba, este E sub R está acá abajo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, este E sub R respecto a este, fíjese, estaría por acá. Ahora, entre este y este era el Z y este el S, conectado e invertido acá abajo, habría una diferencia de 180 grados. Y respecto al otro sería menos 60, ¿sabes? O sea, 120. ¿Está claro? Perdón. Sí, digo yo. Bueno, lo concreto. Si yo ahora cambio, digamos, con la misma sucesión de conexionado acá, cambio entrada y salida, en lugar de los comienzos, pongo en el fin, acá, el diagrama vectorial que se obtiene, diagrama vectorial de tensiones que se obtiene, es distinto al que tenía antes y también distinto a este. Hasta acá llego. 1, 2, 3 diagramas vectoriales distintos entre sí, desfasados entre sí las fuerzas electromotrices, en función de que yo conecte en S, entrando y saliendo por comienzo o por fin, y en Z, entrando, conexionado a Z, entrando o saliendo por fin. ¿Está bien? Es decir, con esto, acá vamos a terminar y vamos a continuar la clase que viene. Con esto que les estoy diciendo, que dependiendo de cómo conecto, cómo están conectados los comienzos y finales de bobina, del mismo bobinado, en el caso de conexión en estrella, tengo dos posibilidades nomás. Que las tensiones van a estar en diagramas vectoriales con las tensiones saliendo normalmente por los puntos. Ahora, si yo invierto la conexión, se me giran 180 grados el diagrama vectorial en conexión estrella. Dos alternativas. En cambio, en el conexionado en triángulo, ya de movida tengo como mínimo 4 posibilidades distintas de conexionado del mismo bobinado. En esta S, tengo dos posibilidades. Conecto en S con
entrada y salida por los fines de bobina, o conecto en S con entrada y salida por los comienzos de bobina. Son dos resultados distintos en diagramas vectoriales. Dos acá. Y en Z también pasa lo mismo. No lo hicimos el cuarto, hicimos 3 nada más, pero el cuarto también resulta igual. Yo conecto en Z y una cosa, mirá, si yo entro por arriba, ahora si yo entro por abajo, este triángulo de tensiones también se gira. ¿Se entiende? Entonces si la conexión es en triángulo, las posibilidades de conexionar son 4, como mínimo 4. 4 alternativas. Cada una de esas 4 posibilidades me da un diagrama vectorial distinto. ¿Distinto en qué sentido? Que se encuentra rotado el diagrama vectorial. ¿Está claro? Lo cual produce ángulos de fase entre las tensiones homólogas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo que conectar en paralelo. De acá se van a derivar los famosos grupos de conexionado, porque ahora nos queda todavía por combinar primarios conectados de una forma y secundarios conectados de otra forma, porque el transformador tiene primario y secundario. Lo que hemos estado haciendo acá es para solamente un bobinado trifásico. ¿Está bien? Supongamos primario. Primario puede tener las 4 alternativas de esta o las 6 alternativas de esta que hemos visto hasta acá. Y el desfasaje respecto del secundario también va a depender de qué alternativa, qué tipo de conexionado tenga el secundario. ¿Está claro? Bueno, por hoy dejamos acá, continuamos la clase que viene. Gracias.